En la Unión Europea hay una creciente diversificación de las drogas ilegales y también más violencia por parte de la delincuencia organizada. Pero también hay nuevas soluciones y nuevas formas de cooperación. Estos son algunos puntos claves expuestos por Alexis Goosdeel, director ejecutivo de la Agencia Antidroga de la Unión Europea, nuestro invitado en The Global Conversation. Señor Alexis Goosdeel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias por la invitación. Comenzó su cargo hace mucho tiempo, cuando la institución era todavía un observatorio. Desde julio se ha convertido en una agencia con mayores competencias. Hablaremos de ello, pero me gustaría empezar hablando de la situación de los nuevos tipos de drogas que consume la gente, incluyendo cosas como la cocaína rosa. ¿Qué son estas nuevas drogas y qué riesgos suponen para las personas que las consumen? Bueno, las nuevas drogas son fármacos o sustancias que todavía no están clasificadas como drogas. Por eso las llamamos también nuevas sustancias psicoactivas. Tienen un efecto psicoactivo en el cerebro, pero aún no están clasificadas como droga. Así que en los últimos 27 años hemos establecido y desarrollado un sistema europeo de alerta de drogas sobre estas sustancias y hemos detectado más de 950 de ellas que nunca antes habían aparecido en el mercado europeo. Y algunas de ellas tienen el potencial de ser perjudiciales para la salud o de tener incluso consecuencias letales. Es un poco sorprendente este término de cocaína rosa. Estoy segura de que la mayoría de la gente no está tan familiarizada con estos nuevos productos. ¿Qué es una sustancia así y por qué sale al mercado? La cocaína rosa también se llama 2C en América Latina o en España, por ejemplo. Proviene del nombre químico que es 2C-B, pero lo que observamos es que en muchos casos hay otras sustancias, por ejemplo la ketamina, que es una sustancia específica, cada vez más problemática y que aparece un poco por todas partes. Por ejemplo, hicimos una encuesta en Internet entre personas que declaraban consumir sustancias y hasta un 10% de ellas han declarado consumir al menos una vez en los últimos 2 meses ketamina. ¿Es fácil acceder a estas sustancias médicas? ¿Y qué riesgos entrañan? En primer lugar, no se trata de sustancias médicas, aunque si hablamos del fentanilo sí. La primera molécula de fentanilo fue creada por una empresa farmacéutica belga debido a la investigación de un analgésico y anestésico más potente. Así que todo estaba justificado. Ha dado nombre a una familia de moléculas que comparten el núcleo de la molécula y algunas de sus propiedades, pero son ilícitas. Y esas moléculas se están vendiendo esencialmente a través de Internet, no solo en la Darknet, sino también en la Surface Web. Y las estrategias de marketing están extremadamente bien desarrolladas. Also, the surface web and the marketing strategies are extremely well developed. Ahora bien, hay muchas razones por las que la gente empieza a consumir este tipo de sustancias, pero también podemos decir que el consumo de drogas está asociado a algunas experiencias sexuales. Existe incluso el término chemsex. La gente lo hace conscientemente o porque otras personas abusan de ellos y se aprovechan. ¿Considera que es una tendencia muy importante y un riesgo para la salud? Yo diría que la principal tendencia y el principal riesgo es como nosotros lo describimos, en todas partes, todos. Las drogas están hoy en todas partes, tanto si se introducen de contrabando en Europa como si se producen en el territorio de la Unión Europea. Todo puede ser objeto de un comportamiento adictivo, así que la distinción entre drogas duras y blandas, lícitas e ilícitas, no abarca toda la complejidad y existe el policonsumo. Y entonces, como consecuencia, todo el mundo puede tener personal o indirectamente un episodio agudo o crónico de comportamiento adictivo a una de esas sustancias. Estamos hablando de las novedades en estas sustancias, pero eso no significa que haya un descenso en el consumo más tradicional de cannabis, cocaína o heroína. En realidad, esas nuevas sustancias no están muy extendidas hoy en día. Es un mercado en perpetuo movimiento. El cannabis y sus derivados siguen siendo la primera sustancia que se consume en Europa. La cocaína está ahora mucho más extendida debido a un enorme aumento de la producción y de la disponibilidad.
Pero también vemos un aumento en la producción de anfetamina y, como usted mencionó, chemsex, que es la práctica de usar sustancias para sostener una actividad sexual prolongada y tener relaciones sexuales con muchas parejas, especialmente varones teniendo sexo con varones. Pero lo que vemos en ese caso es que normalmente pueden usar metanfetamina, por ejemplo, que antes no estaba muy extendida en Europa. Pero lo que observamos también es que con el tiempo pueden ser una extensión de la población que consume estas sustancias. Por lo tanto, esto significa que tenemos riesgos importantes, problemas y retos importantes y que también tenemos que ser mucho más ágiles en comparación con lo que era la situación hace 20 o 30 años. So this means we have important risks and important problems and challenges, and we need also to be much more agile than what was the situation 20 or 30 years ago. ¿Y cómo esos comportamientos repercuten también en las enfermedades asociadas, como el VIH y otras? Hay varias categorías de daños o problemas relacionados con la salud. Uno de ellos es que, tal y como mencionamos en nuestro último informe europeo sobre drogas, hemos vuelto a las tasas de infección por VIH anteriores a la COVID, lo que no es una buena señal. En otras áreas también, en el ámbito de las enfermedades infecciosas, hay estudios que muestran que hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual y que algunas de ellas se están volviendo resistentes a los antibióticos y a la terapia. Por tanto, es importante que las políticas de prevención, las políticas nacionales o europeas en materia de drogas tengan un enfoque más holístico y traten de abordar y anticiparse también a esos pequeños grupos de personas que inician alguna práctica que aún no está generalizada, pero que podría convertirse en un daño o un riesgo potencialmente grave para la salud. ¿Cómo valoraría la capacidad del sistema sanitario, en general en los Estados miembros de la Unión Europea, para abordar estos problemas de salud en situaciones agudas, como la sobredosis, pero también con personas que quieren abandonar su consumo habitual? Yo diría que si nos fijamos en el punto de partida de la epidemia de heroína en la Unión Europea, hemos hecho enormes progresos y tenemos muy buenos resultados de nuestro enfoque colectivo en Europa en los últimos 30 años. Hemos reducido drásticamente el número de muertes relacionadas con las drogas. Por el momento, entre 7.000 y 8.000 personas mueren por sobredosis en la Unión Europea frente a más de 110.000 en Estados Unidos, para una población que es mayor en Europa que en Estados Unidos. Hemos asistido a un aumento espectacular de la oferta de tratamiento, incluido el tratamiento de sustitución. A finales de los 90 teníamos probablemente 30 o 35.000 plazas de tratamiento, y ahora llegamos a más de 650.000 plazas de tratamiento en Europa. Así que para la epidemia de heroína, esto ha sido progresivo y muy exitoso. El problema y el reto es más bien que tenemos más sustancias y más combinación de sustancias, más policonsumo, y necesitamos cambiar nuestro enfoque de prevención, tratamiento y de reducción de daños. Porque no se trata del tratamiento de sustitución, que funciona muy bien para los opiáceos. Se trata también de desarrollar nuevas formas de prevención, tratamiento y reducción de daños para las demás sustancias y los demás usos de las sustancias. ¿Y ve interés en los ministerios de sanidad de los países miembros de la Unión Europea por abordar esta cuestión? Ciertamente hay interés, pero hay que recordar que en la Unión Europea nos enfrentamos a unas cuantas crisis económicas importantes, incluida la crisis del euro para países como Grecia. Y esto significa que tras la crisis de la subprime, una de las consecuencias ha sido una importante disminución de los presupuestos disponibles para la sanidad pública en todos los Estados miembros de la Unión Europea. De ahí sale el nuevo papel de nuestra agencia, que consiste en contribuir a la preparación de la Unión Europea ante los nuevos problemas relacionados con las drogas. El primer mensaje que transmitimos a los Estados miembros es que, dado que podemos enfrentarnos a nuevos riesgos y nuevos retos en un futuro próximo, necesitamos mantener la inversión en salud y en salud pública. Al mismo tiempo, tenemos que seguir invirtiendo para encontrar nuevos enfoques terapéuticos, nuevos modelos de prevención para esas nuevas sustancias, nuevas formas de uso que también están asociadas a una percepción diferente del riesgo entre la población.
Una estrategia como la que acaba de describir sería la manera de abordar lo que podemos llamar una zona gris de uso de sustancias, porque el cannabis también se puede utilizar para tratar a personas que tienen cáncer. Hay algunas sustancias químicas que pueden ser útiles para enfermedades mentales graves. ¿Cómo crear estos límites? Es una pregunta muy interesante. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque durante muchos años hubo un debate en contra o a favor, por ejemplo, del uso médico de los cannabinoides. Y suele haber mucha confusión entre ¿es útil? ¿Puede servir como tratamiento o combinarse en un tratamiento? También depende de cuáles sean los extractos del cannabis, porque hay muchas posibilidades. Así que para mí, el principio fundamental de la toxicología moderna, desde hace 250 años, es que la diferencia entre el veneno o la medicina o la droga es la dosis, no es la sustancia. Así que potencialmente sí, necesitamos más investigación y hemos publicado un informe sobre el uso médico de los cannabinoides. Muy pronto publicaremos un informe sobre el uso médico de los psicodélicos. Y creo que el mensaje clave es, no deberíamos tener un enfoque ideológico prohibiendo sustancias o no, porque si lo hiciéramos, deberíamos dejar de utilizar la morfina para el control del dolor, y ese es el único tratamiento que funciona para el dolor agudo. Pero tenemos que impulsar la investigación científica y médica. The control of pain, and that's the only treatment that works for acute pain. But we need to push for scientific and medical research. Pero, por ejemplo, hace más de 20 años, Portugal fue el único país que despenalizó el consumo de cualquier droga. Celebrarán 25 años el año que viene. Exacto, así que solo la producción y el tráfico de drogas son delitos penales. ¿Cómo valora este hecho y por qué sigue siendo un caso tan aislado? Es un caso aislado, pero extremadamente importante e interesante. Mientras que hace 24 años había gente que se oponía rotundamente y pretendía que esto animaría a la gente a consumir drogas, las pruebas científicas demuestran que no es así. Ahora bien, ¿por qué los demás países no han seguido el mismo ejemplo? Pues depende de la filosofía y el enfoque de cada gobierno concreto. Porque la política de drogas es una competencia nacional, no es una competencia europea. Pero lo que observamos es que a lo largo de los últimos 25 años ha habido una convergencia entre los Estados miembros para al menos intentar reducir y evitar que las personas, solo porque consumen drogas, sean encarceladas, ya que al final se crean más problemas para ellas y para la sociedad. To put them in jail, because there you create at the end more problem for them and for the society. Hablemos de producción y tráfico de drogas. Sabemos que desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en 2021 se ha reducido la producción de opiáceos. ¿Cómo ha afectado esto al mercado de la heroína aquí en Europa? Bueno, hasta ahora con la información que tenemos, todavía no ha afectado al mercado en Europa, pero puede. Y muy probablemente lo hará. Lo que podemos decir es que sí, el año que viene deberíamos ver algún efecto de la prohibición de la producción de opio en Afganistán. Sabemos que en otros países de Asia se produce opio, pero no en la misma cantidad, así que no sustituirá a lo que ya no se produce en Afganistán. Lo que queda por ver es cuál será la actitud de los usuarios y de los clientes. Si nos fijamos en lo que ocurrió durante el último régimen talibán, que tomó la misma decisión y la aplicó de la misma manera, hemos visto que el comportamiento de los consumidores de heroína en la Unión Europea era diferente de una ciudad o de un país a otro. Algunos intentaban someterse a tratamiento. Otros se pasaban a otros opiáceos, incluidos los opiáceos sintéticos. Por eso contribuimos a la Alianza Mundial contra las Drogas Sintéticas, lanzada por Estados Unidos con el apoyo de la Unión Europea. Hace 2 semanas se celebró una reunión en la que participamos, pero nuestro mensaje es que debemos seguir siendo flexibles y ágiles y asegurarnos de que mantenemos la inversión en salud pública y en la respuesta. This is why we contribute to the Global Alliance on Synthetic Drugs that was launched by the US, supported by the EU. There was a meeting 2 weeks ago, which we participated, but our message is we need to remain flexible and agile, and we need to make sure that we maintain the investment in public health and in the response.
Otro flujo importante procede de América Latina y llega a los puertos europeos de Bélgica, Países Bajos y Francia, por poner algunos ejemplos. ¿Existe el riesgo de que se creen los llamados narcoestados en la Unión Europea? Es una pregunta que recibo con frecuencia. La gente tiene miedo y está preocupada. Creo que no es el caso. ¿Existe una amenaza para el Estado de Derecho? Sí. Y sin duda para mí, lo más preocupante de los últimos 7 u 8 años es el enorme aumento de la violencia relacionada con las drogas en la Unión Europea. Lo que significa que hace 10 años, cuando trabajábamos con la Comisión Europea, ayudando a la Comisión a diseñar una estrategia sobre la violencia relacionada con las drogas, se trataba de América Central. Hoy hablamos de la Unión Europea. Esto se debe a la violencia entre las bandas, al hecho de que ellas son laboratorios locales y por eso compiten por el terreno, a que utilizan a niños. Hay muchos factores. Sí, ha mencionado algunos de ellos. Tiene toda la razón. Lo que creo que veremos hoy es también el resultado de una evolución que probablemente ha durado 10 años y que se ha visto impulsada, entre otras cosas, por la pandemia de la COVID. Porque ahora la mayoría de los medicamentos llegan a través de contenedores, lo que no ocurría antes. Pero creo que lo que vemos ahora es la punta del iceberg, que antes no era visible. Y también antes teníamos enormes desafíos, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo. Esto significa que no hemos visto realmente los primeros signos de que los grupos delictivos organizados estaban cambiando su forma de organizarse. Y lo que vemos es que, por desgracia, ahora está en todas partes. Es casi todos los días, si no todos los días, todas las semanas, en todos o la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Y esto es una amenaza para el Estado de Derecho. Incluso en Bélgica hubo una amenaza contra el ministro de Justicia. Exacto, se está coaccionando a los magistrados, a los ministros. O en los Países Bajos, un abogado fue asesinado en plena calle, así como un famoso periodista. Así que hay una amenaza para el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo es una amenaza para todas las democracias, porque como declararon los alcaldes del Foro Europeo sobre Seguridad Urbana, hicieron una declaración común en Bruselas en marzo. Insistieron en que necesitan seguridad y protección, pero antes necesitamos un enfoque más holístico e integrado. Así que la respuesta no puede ser que declaremos la lucha solo a los usuarios, porque es como declarar la lucha a nuestros hijos. Y en los países donde esto ha ocurrido, miren México, por ejemplo, no hay resultados positivos posibles. Pero tenemos que encontrar enfoques nuevos y más coordinados, más integrados, porque pueden poner en peligro nuestro modelo de cohesión social y nuestros valores europeos. Y ciertamente para mí ese es uno de los principales retos, razón por la cual organizamos la primera conferencia europea sobre la violencia relacionada con las drogas a finales de noviembre aquí en Bruselas. Y me gustaría hablar también del aspecto financiero, porque el narcotráfico es extremadamente lucrativo. Está asociado a la corrupción, al blanqueo de dinero. ¿Están haciendo lo suficiente los Estados miembros, los gobiernos, las autoridades en general para cortar los beneficios económicos de esta, digamos, industria? Creo que es uno de los avances más recientes y probablemente más prometedores. Probablemente sepa que la Comisión y el comisario Johansson publicaron el año pasado una hoja de ruta para la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. En ese contexto hay algunas iniciativas en curso, nuevos planes y nuevos programas. Y paralelamente, durante la presidencia belga de la Unión Europea, se creó una nueva agencia para la lucha contra el blanqueo de dinero. El principio de creación de la agencia se adoptó bajo la presidencia belga. Así pues, creo que existe una convergencia y ciertamente, como usted ha dicho, si no se apunta hacia donde los grupos obtienen el máximo beneficio, si no se apunta hacia esto, no hay forma de esperar que solo con el mensaje de prevención vayamos a abordar realmente en serio el problema. Necesitamos un enfoque integrado. Pero sin duda, reducir los flujos financieros, interceptarlos y también la legislación de algunos Estados miembros para la confiscación de activos es algo muy, muy importante. To intercept, and also the legislation from some member states for the confiscation of assets is also something very, very important.
Maravilloso. Este es realmente un tema importante y en cierto modo fascinante, pero creo que llegamos al final de nuestro tiempo en el programa. Alexis Guzdil, muchas gracias por todas las explicaciones que nos ha dado y mucha suerte para los nuevos retos de la agencia que se avecinan. Muchas gracias. Muito obrigado.